Y la obligación de investigación y sanción específicamente en tribunales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Europea, pues realmente han implicado la consolidación de diferentes estándares, entre ellos el estándar de rechazo a la impunidad, en virtud de la cual los estados, en aquellos casos donde se ha transgredido o se ha afectado un derecho, pues definitivamente deberían, a través de todos los mecanismos de protección, tanto constitucional como legal, establecer el pleno restablecimiento de los derechos a partir de esos recursos o mecanismos de protección interna. Así las cosas, digamos que a través de la obligación de investigación y sanción, lo que también se busca de alguna u otra manera es garantizar ciertos derechos que están relacionados con una cuarta obligación, que es la obligación de reparación, y esa obligación de reparación empieza a tener un reconocimiento muchísimo más amplio que va más allá de la simple compensación económica de los perjuicios, sino que necesariamente involucra el reconocimiento de un tipo de medidas que en su conjunto y en cada caso concreto se acercarían a aquello que se entiende como la reparación integral a partir de los diferentes tribunales internacionales. Así las cosas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que esas medidas comprenden, por ejemplo, medidas de restitución, medidas de indemnización, medidas de rehabilitación, garantías de no repetición y medidas de satisfacción. Estos 5 tipos de medidas, digamos que son muy importantes para entender entonces cuáles podrían ser en un momento determinado las consecuencias jurídicas de la transgresión de estas obligaciones de respeto y de garantía acorde a las obligaciones, perdón, a los mecanismos de protección establecidos en cada uno de nuestros ordenamientos jurídicos. ¿Por qué es tan importante entender este esquema de obligaciones internacionales? Por una sencilla razón, y es que tanto México como Colombia, Perú, Argentina, que son los países que intervendrán en el análisis en los temas posteriores, pues se encuentran vinculados a los diferentes tratados internacionales. Y definitivamente, digamos que esta ratificación de los tratados internacionales no solo se limita con un hecho formal ante la comunidad internacional, digamos que se agota en el momento en que se deposita el instrumento ante la Secretaría que administra el tratado, sino que definitivamente comprende unas obligaciones muy importantes, como por ejemplo la obligación de adecuar el ordenamiento jurídico interno, ¿no? Que es otra obligación que es complementaria a ese esquema de obligaciones que plantea, por ejemplo, el artículo 1.1 de la Convención, que toma como esquema del cual hemos mencionado, donde se le da especial relevancia a la obligación de respeto y de garantía. En el caso concreto del sistema interamericano, el artículo 2 plantea la obligación de adecuar el ordenamiento jurídico interno como una obligación absolutamente determinante para lograr la plena garantía de los derechos contenidos en la Convención. Entonces, así las cosas, digamos que, ¿por qué estamos hablando de todo este esquema general? Para poder adentrarnos en entender cuáles son las obligaciones de protección frente al acceso a la información. Porque definitivamente yo me voy a dar cuenta que por la situación tan crítica en la que estamos atravesando a propósito de la declaratoria de pandemia, pues se erigen obligaciones en distintos momentos del manejo de la pandemia. Entonces, una situación, digamos, que fue previa a la declaratoria, por ejemplo, de emergencia en los diferentes estados cuando pues, se presentaron los primeros casos o los primeros brotes de este virus en nuestros países. Un segundo momento de obligaciones en relación al manejo y el tratamiento de las medidas que deberían tomarse para mitigar el impacto de la pandemia y otras obligaciones que serán necesarias, digamos, empezar a adoptar con posterioridad, digamos, a que se levante la declaratoria de pandemia, la declaratoria de la emergencia en los diferentes países. Entonces, digamos que desde esta visión, yo podría entender que entonces en estos 3 momentos frente al acceso a la información, pues definitivamente también hay obligaciones claras, expresas, exigibles y concretas que deberían ser consideradas por los diferentes estados. Entonces, en este punto ya nos vamos un poco entonces adentrando a esa segunda temática que les propuse habláramos,
y es justamente cómo se han entendido esas obligaciones del Estado en el marco de la garantía de la información transparente. Para ello, necesariamente tendremos que hacer una revisión de diferentes instrumentos que han venido desarrollándose en el derecho internacional, tanto en el sistema de Naciones Unidas como en el sistema interamericano. El primero, la Observación General número 25 de 2020 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Señalar que este comité es el órgano convencional de supervisión y cumplimiento de un tratado muy importante que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este comité tiene la posibilidad de proferir algo que se denominan observaciones generales, y las observaciones generales son lineamientos de interpretación de las obligaciones que se derivan de la protección de los derechos protegidos en ese tratado específico. Esa es la importancia de las observaciones generales. La observación general no tiene la naturaleza en el derecho internacional propiamente dicha de un tratado internacional. Digamos que tradicionalmente nuestros profesores de Derecho Internacional en el pregrado y digamos toda la teoría del Derecho Internacional Público plantea que la fuente de las obligaciones primaria es justamente los tratados internacionales. No obstante, digamos que con ocasión del fortalecimiento de la obligación de prevención, surgen como protagonistas las observaciones generales, ya que si bien es cierto, no son tratados propiamente dicho, sí son instrumentos que contienen unos elementos bastante importantes que deberían ser considerados por los estados a efectos de mitigar el impacto que podrían generar ciertas actuaciones u omisiones por parte de los estados frente a los derechos que protege el tratado del cual se deriva la observación general. Entonces, así las cosas, digamos que este año se profiere esta observación general número 25, la cual habla sobre el tema de ciencia y derechos humanos. Esta observación general tiene un elemento bastante importante, y es que reconoce que todos los seres humanos tenemos derecho al beneficio de los desarrollos de la ciencia. Y en ese marco de los beneficios del desarrollo de la ciencia, pues efectivamente aplicado a los temas, al propósito de la pandemia, pues claramente está relacionado con que definitivamente los protocolos, las medidas de seguimiento, las medidas de atención hospitalaria y no hospitalaria, la posibilidad de una posible vacuna, pues deberían ser aspectos que no deben estar limitados únicamente a ciertos estados ni en beneficio de ciertos países, sino que definitivamente en el marco de la cooperación internacional, pues definitivamente todos deberíamos tener posibilidades de acceso a esta información. Resulta que en los últimos meses se ha puesto en tela de juicio un poco el manejo de esta información, o de pronto también lo tardío o lo transparente que pudo haber sido la información que se profirió de parte de China a los diferentes países del mundo en el momento en que se empezó a presentar este brote. Varias circunstancias. Resulta que inicialmente, digamos que de acuerdo a lo que establecen los medios de comunicación, en el mes de octubre del año pasado empezaron a generarse los primeros casos de neumonías atípicas en Wuhan. Digamos que en el marco de la cooperación, de la posibilidad de alertar de posibles epidemias que se puedan presentar, la Organización Mundial de la Salud juega un papel determinante como un órgano en el cual se concentra esta información que se difunde a los diferentes países para que efectivamente puedan tomar medidas de protección y de prevención para que efectivamente esta situación como que no saliera a mayores. Se ha cuestionado mucho, digamos, el hecho de que China muy posiblemente haya omitido, digamos, transmitir la información realmente o la gravedad de lo que realmente estaba ocurriendo. Muestra de eso es que después de que efectivamente se levantan todas las medidas de confinamiento y que se desarrollan acciones para volver a la normalidad,
pues entonces empiezan a cuestionarse las estadísticas reportadas por China en relación al número de personas contagiadas, al número de personas fallecidas y en general, digamos, a la proporción de lo que implicó el contagio en este país. Una situación, digamos que a todas luces es compleja porque el mensaje que nos han enviado es que definitivamente, pues en primer lugar, las medidas de confinamiento tan drástico eran las más efectivas y digamos que a partir de esa información, pues efectivamente la primera respuesta de la mayoría de estados fue esa, ¿no? Establecer medidas de confinamiento. En algunos países fue voluntaria, en otras sí fue obligatoria. En el caso de Colombia, por ejemplo, fue una declaratoria de confinamiento desde el 15 de marzo, que se ha venido prorrogando y prorrogando y que ya vamos hasta el 1 de julio tendremos una medida de confinamiento obligatoria que se ha venido flexibilizando. De todas maneras, digamos que la primera respuesta de los estados fue el confinamiento es como la clave del éxito, y en segundo lugar, pues la limitación a la posibilidad de circular libremente, habida cuenta que eso reducía la velocidad de propagación y pues efectivamente podían tomarse mejores decisiones para fortalecer los sistemas de salud y poder, digamos, afrontar rápidamente las consecuencias de estos contagios. Posteriormente, digamos, se vuelven a enviar unos mensajes que son como contradictorios sobre el origen del virus, ¿no? De cómo se transmite, ¿no? Entonces, todo el tiempo hemos escuchado información, primero, que no se transmite a cierta distancia, segundo, sobre los efectos, los síntomas, ¿no? Entonces, miren que hemos tenido muchísima información que ha venido surgiendo a medida que se desarrolla esta pandemia en los diferentes países, y toda esa información es la que finalmente toman en cuenta los estados para tomar decisiones, las mejores decisiones para afrontar esta situación. Entonces, en ese orden de ideas, la observación general lo que plantea es que definitivamente esa comunicación, esa buena comunicación entre los estados, la transmisión de la información transparente, la cooperación internacional son determinantes justamente en la garantía de ese derecho de los beneficios del desarrollo de la ciencia, pero al mismo tiempo de la garantía de los otros derechos que puedan resultarse viendo afectados en una circunstancia como la que estamos viendo. También tenemos un instrumento muy importante que es la declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Declaración 1 del 9 de abril del 2020. Otra resolución, que me gusta analizarlas las dos de manera simultánea, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Pandemia y Derechos Humanos. Y estas resoluciones, digamos que, como ya también pueden darse cuenta por su solo nombre, declaración y resoluciones, tampoco son tratados propiamente dichos, pero definitivamente de su lectura nosotros podemos deducir claramente el establecimiento de un esquema de obligaciones que deberían ser tenidas en cuenta por los estados, o de recomendaciones más bien, que deberían ser tenidas en cuenta por los estados, que comportan obligaciones y que definitivamente podrían fortalecer esas medidas que han venido adoptando los estados en diferentes escenarios a propósito de la pandemia. Tanto la declaración como la resolución, digamos que señalan aspectos bastante importantes, como por ejemplo, que definitivamente las medidas que han venido adoptando los estados afectan multiplicidad de derechos. Y entonces, definitivamente, al afectar de manera simultánea estos derechos a través de las medidas de restricción que se han impuesto con ocasión de las declaratorias de emergencia, pues necesariamente implica que deberían establecerse medidas de protección reforzada y diferencial a los derechos humanos. Y este aspecto, digamos que ha sido de un debate bastante importante. Entre ellos, por ejemplo, de cómo definitivamente las medidas de confinamiento implican adoptar medidas o acciones afirmativas en favor de ciertas comunidades que no se encuentran en situación de igualdad respecto de otros grupos poblacionales. Es el caso de las comunidades indígenas,
es el caso, por ejemplo, de los adultos mayores, es el caso de los niños, es el caso del personal sanitario, que de alguna u otra manera empiezan a ser, digamos, afectados en sus derechos y que necesariamente implican la adopción de acciones afirmativas. Entonces, esta visión o esta percepción que nos ofrece tanto la declaración como la resolución en el sistema de Naciones Unidas, pues definitivamente son una materialización de la obligación de respeto, toda vez que ha implicado, por ejemplo, que los estados tengan que adecuar ciertas de las medidas que han venido ordenando con el objeto de que efectivamente sus destinatarios puedan tener una garantía efectiva de sus derechos. Así las cosas, por ejemplo, en el caso de las comunidades indígenas, como bien lo decía el magistrado Rigoberto, decía, es importante tener información acerca de los aspectos del cuidado. O sea, para nadie es un secreto y todos los estados han intentado promover escenarios de información a través de los medios de comunicación, donde nos han compartido la importancia de las medidas del autocuidado. Lavarnos las manos constantemente, que si vamos a toser entonces poner el brazo, bueno, el distanciamiento físico, toda la importancia de estas medidas de distanciamiento físico. Eh, y miren que definitivamente si yo quiero que esta medida impacte a las comunidades indígenas, pues entonces deberían tomarse medidas, por ejemplo, como dar estos mensajes en el lenguaje o el idioma nativo de estas comunidades indígenas. Uno. Dos, tener en cuenta que la sola difusión de esta información a través de la internet o a través de la televisión pues no es suficiente porque definitivamente hay lugares muy remotos en nuestros países donde el acceso, por ejemplo, a este tipo de servicios públicos pues es bastante limitado. Entonces, así las cosas, estas dos, tanto la declaración como la resolución de las Naciones Unidas, establece claramente que el Estado debe ser consciente de esas circunstancias de especial vulnerabilidad y establecer medidas de protección reforzada. Para nadie es un secreto que, digamos, dentro de las poblaciones o de las comunidades más afectadas por estas medidas de limitación a sus derechos son los adultos mayores, quienes incluso en este momento en Colombia, por ejemplo, tienen prohibida, absolutamente prohibida la circulación de todos los adultos mayores de 70 años, los niños, sobre los cuales se han venido flexibilizando algunas medidas. Por ejemplo, actualmente pueden salir algunas horas y solamente en ciertos rangos de edad pueden salir a tomar el sol, a dar un paseo cerca a sus lugares de residencia, pero por no más de 2 horas al día. Entonces, miren cómo definitivamente el discurso no está solo en el hecho de suspender, en el hecho de tomar medidas, sino de tomar conciencia de cuál es el impacto que podría tener esa medida respecto de esas comunidades vulnerables y establecer mecanismos de protección reforzada de sus derechos, que es un elemento bastante importante, que no es novedoso porque definitivamente la implementación de estos enfoques diferenciales en la protección de los derechos humanos es una situación que se viene consolidando como un estándar de protección de años atrás. De igual manera, tanto la resolución como la declaración interamericana establecen algo muy importante en relación al acceso a la información y es la necesidad de reconocer el acceso a la Internet como un derecho fundamental. Y este discurso, digamos que tampoco es nuevo, desde hace muchos años en el sistema de Naciones Unidas se viene insistiendo en la necesidad de que se reconozca de manera expresa el acceso a la Internet como un derecho fundamental en el ejercicio y en el marco, por ejemplo, de la libertad de expresión. Sin embargo, digamos, es una idea que ha tenido muchísima resistencia por parte de los estados, por varias razones, y es que no necesariamente quienes proporcionan el acceso a este derecho son entidades del Estado, sino son entidades privadas, ¿no? Que se encargan de la prestación del servicio dentro del modelo de esquema que han venido desarrollando los países de Latinoamérica para garantizar el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, y es justamente reconocer este tipo de derechos como derechos digamos, como derechos y al mismo tiempo como servicios públicos con función social. Y al ser servicios públicos, esos servicios públicos pueden ser dispensados o por particulares o por el Estado,
pero nos damos cuenta que en un alto porcentaje son las empresas privadas las encargadas de prestar el servicio de acceso a la Internet. Muestra de ello, pues nosotros aquí en Colombia tenemos básicamente pues varias empresas, entre ellas Comcel, Movistar, tenemos Tigo, que es una empresa nacional, Virgin Mobile, bueno, muchas otras empresas, pero resulta que ellas, de alguna u otra manera, pues como es un servicio público y nosotros digamos, al ser reconocido como servicio público, dejamos de ser titulares de derechos para convertirnos en clientes, pues definitivamente implica que cada quien tendrá la posibilidad de acceder a este derecho en la medida de sus posibilidades económicas. Por ejemplo, yo quiero compartirles una infidencia y es que yo soy docente de pregrado en la Universidad Libre de Colombia y cuando nos estaban capacitando para poder continuar el tema de nuestras clases desde la virtualidad a través de la plataforma seleccionada por la universidad, resulta que pues empezaron a capacitarnos en el uso de la, de toda la plataforma, ¿no? Y para eso pues nos dieron muchos aspectos técnicos que debíamos tener en cuenta para garantizar la estabilidad de las transmisiones. Entre ellas, pues que definitivamente este tipo de actividades a través de la red y a través de estas plataformas requiere contar con un plan de Internet con una navegación específica, un número de megas específicas para que pueda desarrollarse con relativa normalidad. Y digamos que dentro de los requerimientos se exige esta situación y cuando yo empecé a explorar un poco como el servicio que me estaban ofreciendo en mi casa, pues me di cuenta que tenía que aumentar la capacidad, ¿cierto? Y eso implicaba, y al aumentar la capacidad implicaba que mi factura de prestación del servicio iba a llegar por lo menos un 25 o 30% más costoso de lo que ya venía pagando, que de por sí no es un servicio económico de fácil o un servicio público de fácil acceso. De todas maneras, digamos que esto me dejó como reflexión varias cosas. La primera, pues que definitivamente como este modelo o este esquema de prestación del servicio ha implicado que existan muchas dificultades en la garantía del acceso a la Internet como derecho fundamental, toda vez que dentro de ese esquema económico, pues sencillamente quien tiene mayores posibilidades de acceso y de pagar una factura en las condiciones que plantean las empresas, pues podrá tener acceso al derecho y quien definitivamente no. Uno, primera dificultad del costo. Segunda dificultad, que la cobertura no es una muy buena cobertura en todo el país. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, líneas 3G y 4G, y se está haciendo un piloto de línea 5G que ha sido bastante debatida y bastante polémica, pero inicialmente digamos que en la mayoría del territorio nacional contamos con líneas de servicio 3G y 4G. Sin embargo, la cobertura 4G, que sería la más idónea para poder llevar a cabo estas actividades, no se encuentra con presencia en todo el país, sino en ciertas zonas, incluso en algunos departamentos y municipios, solamente se proporciona en ciertas zonas, sino en todas. La cobertura es muy limitada y esto nos lleva, digamos, a una discusión bastante importante en relación a que en esta pandemia dejó en evidencia que la infraestructura tecnológica es bastante precaria. Nos dimos cuenta que hay varios municipios de Colombia donde las posibilidades de acceso a la Internet son absolutamente limitadas. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que hay muchos colegios ubicados en municipios alejados de las cabeceras municipales donde no hay ni siquiera un computador en un colegio, en el colegio, donde los estudiantes de esos colegios que generalmente viven en lugares muy alejados no tienen ni computador ni internet. Entonces, implementar acciones, por ejemplo, como la virtualidad en la educación, pues también ha implicado un reto bastante grande eh, y es algo que los estados, para lo cual los estados no estaban preparados. La verdad es que ha sido todo un reto efectivamente empezar a establecer dinámicas que permitan esa protección efectiva y digamos continua, especialmente a los derechos económicos, sociales y culturales, y por eso comparto muchísimo esa apreciación
del magistrado Rigoberto, en el sentido de que definitivamente los derechos económicos, sociales y culturales empiezan a tener un papel preponderante en el ejercicio de, de los derechos y en los contextos actuales pues requieren de mayores esfuerzos para ser garantizados. Hay otro aspecto sobre el cual quiero referirme y tiene que ver con el uso de la información en la toma de decisiones, que también es una afirmación constante tanto en la observación general 25 como en la declaración y en las resoluciones de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, todas las medidas encaminadas a la suspensión de los derechos humanos, todas las medidas de protección a la economía, en principio tendrían que tener en cuenta la base científica para poder ser, digamos, tenidas en cuenta e implementadas en un momento determinado sin detrimento al ejercicio de los derechos. Resulta que esta información es clave en estos momentos donde la mayoría de países latinoamericanos estamos, digamos, en la vía de lograr medidas de reactivación económica, digamos, no en las circunstancias que se están dando esas medidas en los países europeos. Porque miren, por ejemplo, que en el caso de Italia, en el caso de Francia, en el caso de Alemania, pues lograron llegar a eso que los epidemiólogos denominan el pico de la pandemia y cómo se empezó a aplanar la curva, y en el momento en que se empezaron a tomar las medidas de reactivación económica fue justamente digamos, en ese momento en el cual el número de contagios, el número de fallecidos iba en descenso. Lastimosamente, esa situación no se está dando en los países de América Latina, porque, por varias razones, ¿no? La primera, y yo creo que la más determinante, es que definitivamente las medidas tan drásticas como el confinamiento, pues necesariamente ponen en jaque la economía de los estados. Y las economías de los países latinoamericanos no son tan robustas como las economías de algunos países en Europa, donde el Estado pudo asumir de una manera directa la manutención de millones de ciudadanos. En el caso latinoamericano no tenemos la misma solvencia y definitivamente se tuvo que enfocar esa protección o esa posibilidad de garantizar un mínimo vital a las poblaciones más vulnerables, no a todo el mundo, a las más vulnerables. En Colombia, por ejemplo, el Estado optó por establecer durante la época de confinamiento el no pago de los servicios públicos por unos determinados meses, pero solamente para los estratos socioeconómicos más bajos, ¿no? En Colombia la estratificación está del 1 al 6, donde el 1 es el más bajo y el 6 es el estrato económico más alto, y todas las medidas estuviesen concentrados en los estratos 1 y 2. Los estratos 3 y 4, que no es que no, digamos, enmarquen dentro del rango de la pobreza, pero es la población económicamente activa que pues, generalmente su ingreso económico está alrededor del salario mínimo. O sea, no son pobres, tienen sus trabajos, pero sus recursos son bastante limitados. Entonces, digamos que las medidas no estuvieron orientadas, digamos, a este grupo poblacional, e implicaron que muchos de ellos tuvieran que perder sus empleos, habida cuenta que al cerrar totalmente la producción de las empresas, los restaurantes y los demás establecimientos de comercio, pues definitivamente tuvo un impacto sobre este tipo de la población, y muchos de ellos quedaron sin empleos. Los empleadores también empezaron a optar por figuras jurídicas como la suspensión de los contratos de trabajo o la reducción hasta en un 40% de los salarios que ya estaban percibiendo, y de esta manera, pues encontramos un segundo grupo poblacional que definitivamente tiene bastantes dificultades económicas en este momento y sobre las cuales no hay un direccionamiento de medidas de protección. El gobierno ha establecido algunos lineamientos que son absolutamente insuficientes y que si las cosas continúan como van, pues muy probablemente la afectación a estos derechos de las personas en el mediano plazo va a ser absolutamente grave, y va a ser muy lesiva. En este momento, a raíz de las medidas de confinamiento que se dieron en Colombia, que muchos críticos de estas medidas de confinamiento han dicho fueron muy tempranas,
Yo diría no, nos dieron tiempo de fortalecer el sistema de salud, de poder establecer qué debilidades teníamos, de prepararnos. Entonces, digamos que respecto de la mayoría de países de América Latina, el número de contagios en Colombia se ha mantenido constante y es muy inferior a la de muchos países. Digamos que en principio por las medidas que se adoptaron, pero hay un segundo elemento. Digamos que esas estadísticas dejan en evidencia que nosotros sí estamos muy por debajo de las estadísticas de otros países, pero no necesariamente por la gran efectividad de las medidas, sino por una sencilla razón, y es que se practican menor número de pruebas por millón de personas en Colombia que en otros países, ¿no? Entonces, cuando nosotros analizamos el comportamiento de las estadísticas de la pandemia, en países donde se empezó a agudizar el problema casi al mismo tiempo que Colombia, como fue el caso de Perú y como fue el caso de Panamá, sobre mediados de marzo, todos estábamos como en el promedio. Y de un momento determinado, en Panamá se dispararon los casos, en Perú se dispararon los casos y en Colombia permanecían constantes. Entonces, cuando empezamos a analizar por qué razón podía ser, para poder entender si era la efectividad de las medidas o a qué correspondía esta situación, pues nos dimos cuenta claramente que era porque la información que reportan especialmente el gobierno nacional a través de sus boletines, pues definitivamente tenía una incidencia en el número de pruebas que se estaban practicando por cada millón de habitantes, que era muy inferior. Empezamos a analizar las causas. Entonces la primera, pues que no teníamos la capacidad instalada para procesar un número, digamos, multitudinario de pruebas o de pruebas simultáneas. Segundo aspecto, que se centralizó en un primer lugar la práctica de pruebas en la capital de Colombia, en Bogotá. Entonces todas las regiones recolectaban muestras, las enviaban a Bogotá y resulta que con el número de pruebas que tenían que procesar, que superaba la capacidad instalada, los resultados empezaron a demorarse entre 15 y 10 días en la respuesta. Entonces, digamos que en la primera parte estadística o en la primera fase estadística de Colombia, encontramos claramente entonces que se reportaba un número muy bajo de contagios, pero que al mismo tiempo no daba cuenta de la realidad porque se trataba de muestras que se habían recolectado por lo menos 15 días antes y por lo tanto, digamos que incluso en la actualidad se mantiene la incertidumbre de si efectivamente la información que se está reportando día a día por parte del gobierno nacional corresponde a la realidad del número de contagios que existen en Colombia. Digamos que es una situación bastante compleja y que me lleva a conversarles acerca de la importancia de la recolección de la información y el uso de esa información, no solo, digamos, en las decisiones, sino también en el alcance de ciertas medidas, entre ellas aquellas que pueden afectar el derecho a la intimidad de quienes han contagiado o han resultado contagiados con el virus. Y en segundo lugar, pues de quienes definitivamente hemos acatado las órdenes de confinamiento, hemos tenido en cuenta todas las recomendaciones y en este momento nos encontramos no contagiados. Entonces, frente a las personas que ya tuvieron el contagio, entonces, digamos, hasta qué punto, cuáles eran los límites de la publicidad que se le podía dar a la historia clínica de las personas que contraen el COVID. Entonces, una cosa como tan sencilla como que el manejo que inicialmente le dan a una persona que es positiva en estas pruebas consiste en enviarla a la casa para que esté en su casa bajo unos cuidados y una observancia de unos protocolos que implican una atención domiciliaria. En Colombia, por ejemplo, las entidades prestadoras de salud hacen televisitas o hacen visitas presenciales para tener en cuenta como la situación médica de las personas que están recluidas en casa, confinadas en casa, perdón, después de haber dado positivo. Y entonces ahí surgió como una situación y era hasta qué punto definitivamente el hecho de que yo resulte contagiada debería ser considerado un asunto de interés público, por ejemplo, que debería ser notificado al conjunto residencial donde yo estoy viviendo
para que efectivamente se tomen las medidas de bioseguridad que correspondan. Entonces, digamos que ahí se planteó como un primer escenario de saber si era absolutamente necesario que esa información tuviera una difusión pública. Al comienzo, ese fue como la intención del Estado, o sea, con el objeto de que, por ejemplo, si yo vivo en este conjunto, pues que tuviese la obligación de comunicárselo a la administradora del conjunto con el ánimo de que efectivamente ella tuviera en cuenta esta situación y pues que se pudieran tener en cuenta medidas de bioseguridad, digamos, reforzadas para no eventualmente poder contagiar a otras personas de mi lugar de residencia. Sin embargo, esto generó una situación bastante compleja y es que las personas empezaron a atentar físicamente contra quienes contraían el virus. Entonces, las primeras personas que valientemente salían dando declaraciones en los medios de comunicación y decían, yo di positivo, es que yo estaba en Milán, yo llegué de España, es que resulta que yo llegué y nadie me tomó la temperatura en el aeropuerto, o sea, salían a denunciar este tipo de situaciones, digamos, mostrando su cara, pues resulta que los vecinos y las comunidades cercanas al lugar de residencia empezaron a tirar piedras, a amenazarlos de muerte por esta situación. Entonces, eso implicó que el Estado tuviera que adecuar la forma en que difundía la información de personas contagiadas y personas fallecidas. Entonces, hoy en día, por ejemplo, los reportes son proporcionados con absoluta confidencialidad de los datos personales de las personas afectadas. Y definitivamente también ha habido como un manejo muy cuidadoso de esa posibilidad de que la historia clínica siga siendo parte de ese derecho a la intimidad de los pacientes. Y también frente a los que no hemos contraído la enfermedad, digamos que se han planteado alternativas como el uso de aplicaciones tecnológicas donde yo reporte absolutamente todos mis movimientos, todos mis síntomas, cuánto me demoré en el centro comercial, si salí a abastecerme de alimentos, cuántas veces salí. Entonces, digamos que se han prendido las alarmas en relación al uso de estas aplicaciones, toda vez que de alguna u otra manera, como están diseñadas y la política de privacidad que se ha desarrollado en torno al uso de estas aplicaciones no es lo suficientemente clara y podría efectivamente ser una injerencia arbitraria a ese derecho a la intimidad. En Bogotá, por ejemplo, o aquí en Colombia, digamos que el gobierno nacional promueve la implementación de una aplicación que se llama la Corona App. Presuntamente es voluntaria. Las personas que quieran pueden descargarla y empezar a reportar síntomas, perdón, a reportar síntomas y a reportar movimientos. Sin embargo, al comienzo fue una medida que fue pensada para ser obligatoria y con el paso del tiempo tuvo que establecer que la posibilidad de descarga y la posibilidad de reportar esta información sería eminentemente voluntaria. En el caso, por ejemplo, de la alcaldía de Bogotá, que es la capital del departamento, la alcaldesa en su momento también creó una aplicación para poder establecer con mayor precisión los cercos epidemiológicos, especialmente de aquellas zonas o localidades de Bogotá más afectadas. Y, digamos, en un principio decretó que en las localidades más afectadas el uso de la aplicación era obligatorio, debía ser obligatoria y resulta que también tuvo que declinar de esta situación toda vez que efectivamente empezaron a advertir las debilidades o los vacíos jurídicos que existían en los términos de tratamiento de la información, toda vez que definitivamente esa información al ser recaudada pues debería ser tenida en cuenta solamente para los efectos del manejo de la pandemia y era una situación que no estaba muy clara en el desarrollo y la implementación de estas herramientas tecnológicas. Así las cosas, digamos que tenemos un escenario muy importante sobre el cual nos ha hecho reflexionar el sistema interamericano y tiene que ver con esa metodología de recolección de la información, la importancia de la difusión de la información. Aquí en Colombia, por ejemplo, todos los días a las 6 de la tarde, el presidente de la República tiene un espacio tanto en los diferentes medios de comunicaciones públicos como privados,
donde más o menos por el término de una hora habla sobre todas las medidas, habla sobre el número de personas contagiadas, sobre eh, digamos, las situaciones más relevantes en el marco del manejo de la pandemia, donde hablan los ministros y hablan personas encargadas de implementar esas medidas. Y ha sido un espacio muy criticado, toda vez que más que un espacio, digamos, democrático, de difusión de la información, es más un escenario, es un monólogo donde no hay posibilidades de ejercer ni siquiera un mínimo control social de lo que efectivamente, de las medidas que se están tomando. Así las cosas, en Colombia en este momento existe una discusión bastante importante en relación a lo que implicaría entonces la necesidad de un control, digamos, político, un control social y un control judicial de las diferentes medidas adoptadas por el gobierno nacional. Lo que se ha visto es una concentración del poder excesiva en la rama ejecutiva, donde se ha visto lastimosamente, digamos, unas ramas del rama judicial y la rama legislativa no han estado a la altura de las necesidades del ejercicio de estos controles políticos y judiciales. En la rama judicial, por ejemplo, se suspendieron absolutamente los términos judiciales, están en este momento en el debate de implementar la figura de los expedientes judiciales electrónicos, de llevar a cabo las audiencias públicas virtuales, pero tampoco estábamos preparados para esa situación y eso ha implicado de alguna u otra manera que se ha afectado enormemente el derecho de acceso a la justicia. Incluso hace poco se estableció una herramienta para poder interponer acciones de tutela por vía virtual, promovido por el Consejo Superior de la Judicatura, pero realmente el tema de la virtualidad no ha sido fácil para implementar en el marco de la actividad judicial, y eso ha tenido una incidencia en, en la posibilidad de hacer un control judicial efectivo a este tipo de medidas. De otro lado, pues el control político ejercido por el Congreso de la República, siento que el Congreso también ha tenido dificultades enormes por varias razones. Entre ellas, la primera es que muchas de las personas que hacen parte del Congreso, que se han reelegido 4 y 5 veces y han estado ataladrados a estas corporaciones, pues son personas que están por encima de los 70 años. Entonces, de entrada, muchos de ellos estaban en imposibilidad de continuar, digamos, por ejemplo, en un escenario de presencialidad en las actividades del Congreso, toda vez que los decretos nacionales eran absolutamente claros en señalar que los mayores de 70 años no pueden salir a la calle por ser considerados población de riesgo. Y digamos que eso obstaculizó mucho la situación de que el Congreso pudiese retomar la normalidad en sus acciones, en sus dinámicas, toda vez que en lugar de haber dado un paso al lado y haber permitido que en el marco del sistema político se hubiese suplido como esa imposibilidad de ejercicio del cargo, eh, se hubiese llenado se hubiera suplido esa situación de acuerdo a la normatividad colombiana, pues como que peor se taladraron en su puesto y decía, pues es que no podemos sesionar, entonces no hay sesiones y no hay congreso. Entonces empezaron a hacer una transición al tema de los debates en el Congreso a través de medios virtuales, pero el Congreso no tenía la infraestructura, no tenía la herramienta, y quiero contarles una incidencia que es como bastante lamentable, y es que para poder utilizar una plataforma tecnológica en el marco de las discusiones en el Congreso, el dinero tuvo que salir directamente de cada uno de los congresistas, porque el Congreso no tenía cómo sufragar el costo de la adquisición de las licencias, porque no estaba presupuestado, porque no estaba previsto, y lo que hay para imprevistos no alcanzaba para cubrir esta necesidad. Entonces, digamos que se generó también una discusión bastante fuerte, porque muchos de los congresistas decían que no querían asumir ese costo, y finalmente, pues, por la buena voluntad y buena disposición de muchos, pudo salir adelante esta iniciativa. Pero también estamos en un escenario donde hay sesiones en el Congreso que son transmitidas a través de Internet, por Facebook, las diferentes comisiones del Senado y de la Cámara sesionan y se transmiten en vivo,
pero no hay posibilidades de ejercer un control y una participación democrática en el ejercicio de esa actividad legislativa porque los ciudadanos no tenemos la posibilidad de intervenir en esas discusiones. Entonces, realmente creo que hay un elemento muy importante y es que el acceso a la información también tiene una incidencia en esas posibilidades de hacer un control político, un control social y efectivamente un control judicial que de acuerdo a cómo se han venido dando las cosas, pues realmente ha sido bastante difícil. Ya para ir cerrando un poco mi intervención, quiero referirme a dos aspectos que también están estrechamente relacionados con estas declaraciones del sistema interamericano, pero muy especialmente con la resolución 19 del 2020, perdón, la resolución 58 del 2020 de la Relatoría para la Libertad de Expresión, la cual hace un llamado de atención a dos aspectos muy importantes. La primera es el tema o el manejo que debería dársele a las fake news, a las falsas cadenas, a la falsa información que promueve actitudes o comportamientos que son contrarios a aquellos que podrían o que en los cuales los estados han insistido. Aquí en Colombia, digamos que se ha intentado de todo, incluso había un proyecto de decreto que no salió a la luz, a la vía jurídica, que establecía que el Estado tendría la posibilidad y la potestad de cerrar o de censurar ciertas páginas de Internet o cierta información. Entonces se generó ahí como una discusión frente a la posibilidad de si efectivamente esta medida podría ser absolutamente lesiva a la libertad de expresión, porque muchas veces los ciudadanos al no encontrar posibilidades de participar en ese control judicial, en ese control político y en ese control social, pues definitivamente como que su válvula de escape son las redes sociales. Entonces, ¿hasta qué punto efectivamente ese decreto no podría dar lugar, por ejemplo, a que perfectamente una persona que que disienta de esas políticas nacionales, pues sencillamente sea silenciado y efectivamente perpetúe como este atentado a la democracia que implica la no participación efectiva en estos escenarios? También, digamos, un tema y es los falsos mensajes o los mensajes contradictorios. Muchos médicos o muchas personas diciendo que si uno toma todos los días limoncito en ayunas con agüita, entonces va a ser inmune al coronavirus y hay gente, digamos, que cree en esa convicción y lo hace todos los días. Entonces, como todos los días toma agüita con limón en ayunas, entonces sale al supermercado sin tapabocas, porque supuestamente ya es inmune al coronavirus. Entonces, digamos que estas falsas noticias lo que estimulan es justamente todas estas prácticas que efectivamente pueden dar lugar a que la velocidad de la propagación se aumente. También ha incentivado muchísimo estas manifestaciones de ciudadanos que creen en que efectivamente el coronavirus es una conspiración para que se instaure el nuevo orden mundial, que el coronavirus no existe, que eso no existe, y entonces empiezan a generarse unas dinámicas, digamos, bastante complejas donde el Estado también se ve en una situación bastante difícil porque el Estado puede de alguna u otra manera establecer todas las medidas de protección, el Estado puede contratar expertos, el Estado puede hacer todos los mejores esfuerzos, pero definitivamente si los ciudadanos no comprendemos que definitivamente, por lo menos por ahora, lo que conocíamos como normalidad no es posible, pues sencillamente no va a pasar nada. Para muestra de ello, un poco lo que ha venido ocurriendo en los últimos fines de semana en Colombia, y es que se han venido, a pesar de tener un confinamiento obligatorio hasta el 1 de julio, se han venido flexibilizando las medidas de protección, las medidas, perdón, de poder salir a la calle, o sea, de limitación a la libertad de circulación. Entonces, por ejemplo, en el comienzo de la pandemia, solamente yo podía salir en unos días determinados dependiendo del número de la cédula, de mi cédula, de mi documento de identificación. No podía salir en otro día y solamente para abastecerme de alimentos, era como la restricción. Hoy en día puedo salir a realizar diferentes actividades de comercio, ya no tengo la restricción de la cédula, entonces se han ido flexibilizando las medidas.
Y en los últimos fines de semana, muchos de mis contactos de las redes sociales en Colombia han estado celebrando reuniones sociales, fiestas, asados, pero sin el mínimo distanciamiento físico, sin el uso del tapabocas. Entonces se empiezan a generar situaciones donde se propician, digamos, actuaciones que no, o comportamientos que no son seguros, que nos ponen en riesgo a todos y que definitivamente hacen que esta situación que debería ser temporal, pues se extienda en el tiempo. Y si nosotros vemos el éxito de las medidas de confinamiento en otros países es porque, digamos, fueron absolutamente disciplinados sus ciudadanos, y eso hizo pues que definitivamente las posibilidades de éxito de este tipo de medidas pues pudieran llevarse en el corto plazo y en esos países se esté pensando en la reactivación económica. Aquí tenemos una situación donde todavía persiste el riesgo, donde no, por ejemplo, en Colombia no hemos llegado al pico de la pandemia, no hemos llegado a aplanar la curva y ya estamos pensando en reactivación económica y en una normalidad, digamos, en un escenario absolutamente anormal. Entonces creo que definitivamente el tema de las redes sociales frente al acceso a la información, la responsabilidad también un poco de los medios de comunicación en la difusión de la información es bastante importante, ¿no? Los medios de comunicación también en el marco de la libertad de la libertad de expresión pues desarrollan una dimensión de la libertad de expresión en su dimensión colectiva que es absolutamente importante, que es la que mayor responsabilidad requiere y que definitivamente también muchas veces los periodistas no hacen filtro de esa información, terminan difundiéndola como verdadera en sus respectivos programas pues eso genera dificultades y contradicciones en el manejo de la información. Finalmente, la responsabilidad de los más altos funcionarios, y aquí digamos que hay un elemento muy importante y es que definitivamente los más altos funcionarios deberían distinguir entre el ejercicio de dos derechos. El primero, la libertad de opinión, y el segundo, la libertad de expresión en su dimensión colectiva. Está bien que una persona tenga una convicción y crea que definitivamente, de acuerdo a lo que piensa, eso no es así o no estar de acuerdo con algo. Pero resulta que esa impresión que es eminentemente subjetiva, en el caso de un alto funcionario que tiene en su cargo o en sus manos la toma de decisiones en una situación como la que estamos viviendo, sí tiene implicaciones y esas implicaciones pueden ser absolutamente graves para el ejercicio de los derechos. Miren que muchos mandatarios, altos funcionarios, en el caso, por ejemplo, de Brasil, Jair Bolsonaro ha sido una persona que desde el comienzo de la pandemia dijo que la pandemia no era más que una gripa, una gripecita, que eso no tenía nada, que eso no hay problema. Y su solo pensamiento ha implicado en qué medidas han venido adoptando en Brasil y hemos encontrado entonces que en los gobiernos locales tienen como un cortocircuito con ese gobierno nacional porque no están de acuerdo con esa visión y ellos por iniciativa propia han empezado a tomar medidas en cada uno de los estados, en cada una de las localidades, para efectivamente hacer frente a la crisis. Entonces creo que ha planteado un escenario donde definitivamente este tipo de medidas debe ser un asunto de Estado que involucre efectivamente a todos los órganos del poder, a todas los niveles de la administración y que definitivamente debería haber bajo el principio de colaboración armónica pues unos lineamientos claros hacia dónde vamos, pero lo que se ha generado en muchos países a raíz como de este cortocircuito entre la libertad de opinión y la libertad de expresión en su dimensión colectiva, pues ha implicado que definitivamente no haya coherencia en esos lineamientos de Estado que deberían ser absolutamente claros para el direccionamiento de estas situaciones. Miren, por ejemplo, también un poco las alocuciones que ha hecho el presidente Donald Trump en el sentido de también querer sobreponer las medidas de reactivación económica
respecto a las de protección del derecho a la salud. Entonces, miren que ellos han, por ejemplo, intentado volver a la normalidad académica, abriendo académica, no, a la normalidad comercial, abriendo restaurantes, y ya esta semana, por ejemplo, tuvieron que devolverse atrás y volver a implementar medidas de confinamiento drásticas por el aumento de casos, por lo menos en Florida y Los Ángeles y otros estados de los Estados Unidos. Entonces, definitivamente hay un elemento, y es que los más altos funcionarios deben estar absolutamente claros en que sus actuaciones podrían estar encaminadas a enviar mensajes confusos a la comunidad, o incluso dobles discursos que siguen generando caos y situaciones de riesgo para los ciudadanos. Aquí en Colombia, el 19 de junio, el presidente de la República estableció una medida presuntamente para incentivar o reactivar la economía, que consistía en que exoneró del pago de IVA, que es el impuesto de valor agregado de algunos bienes y productos de consumo. Entonces eliminó ese impuesto para ciertos productos, entre ellos televisores, electrodomésticos hasta cierto punto. Entonces, ese día lo que ocurrió es que muchas de las personas acudieron de manera masiva, porque no se incentivó la compra a través de medios electrónicos, sino que todas estas personas acudieron a los lugares a comprar masivamente todos estos electrodomésticos, generando muchísima gente sin el distanciamiento, sin el uso adecuado del tapabocas, y finalmente implicó que tuvieron que cerrar algunos establecimientos de comercio, donde se desbordó la capacidad de estos establecimientos para poder recibir a todas estas personas en masa, presuntamente para adquirir estos bienes y servicios en el marco de esto que había permitido el Estado. ¿Qué lectura tuvo eso frente a los otros sectores del comercio? Pues que cómo era posible que a los restaurantes los tuviera confinados, pero entonces a las grandes superficies les permitiera efectivamente que las personas acudieran de manera desaforada y sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de bioseguridad. Entonces empezó a generarse como una tensión entre los diferentes sectores de comercio, y también una falta de credibilidad en la eficacia y en la dureza de las medidas que viene adoptando el gobierno nacional. Con esto quiero terminar mi intervención. Les agradezco muchísimo la posibilidad de poder hablar de estos aspectos que nos inquietan, poder insistir en la necesidad de protección del derecho al acceso a la información, que tiene una incidencia mayúscula en cada uno de los espacios y los escenarios que hemos visto. Entender que definitivamente el acceso a la información implica entender y ser consciente de las obligaciones que se desprenden en cada uno de esos momentos a propósito de la pandemia, y que definitivamente el acceso a la información también es determinante para lograr que efectivamente exista un control judicial y un control social efectivo a todas las medidas que se vienen implementando con ocasión a la restricción de los derechos a propósito de la pandemia. Muchísimas gracias. Entonces vamos a las preguntas. Magistrada Yolida Bey y magistrada Margarita Concepción, de dirigir algunas palabras, si están ahí con nosotros, o en su defecto pasaríamos al tema de las preguntas y respuestas. Maestra Edith, quiero agradecerle el gesto que siempre tiene para con una servidora y para el Tribunal Electoral Tabasco, igual al rector Audiel Hipólito por la organización con el Tribunal Electoral de este evento, y pues decirle a la ponente de lujo que tenemos el día de hoy, Carolina Rodríguez Bejarano, que es un placer escucharla y pues retroalimentarnos de este gran tema que nos ha expuesto con una excelente maestría y que nos deja, por supuesto, muchísimas reflexiones, porque creo que a todos esta contingencia o esta situación que se nos ha presentado, pues nos ha implicado desarrollar pues ciertas actividades, a hacer algunos replanteamientos en nuestra labor que realizamos, y en particular pues el Tribunal Electoral de Tabasco pues también ha hecho lo propio, como también se ha hecho en el país y en otros países. Por mi parte, pues creo que a quienes tenemos que ceder los micrófonos van a ser a quienes muy amablemente nos están escuchando, porque
y han escuchado sobre todo a la maestra Carolina Rodríguez, para que pues ellas nos sigan compartiendo en torno a este tema. No me queda más que felicitarla, maestra, decirle que es un gusto que esté con nosotras y de verdad también agradecer a Liu la coparticipación con el Tribunal Electoral. Nosotros estamos muy, muy a gusto con este evento y pues adelante, cedemos los micrófonos para las preguntas y respuestas, que eso es lo esencial en este tipo de paneles. Muchas gracias. En relación a la primera pregunta de cuándo sería el momento para retornar la normalidad en la educación, creo que es un poco como ese es el sentido. Considero que estamos un poco lejos de esa situación. En Colombia, por ejemplo, se estaba planteando el retorno a la normalidad para el mes de julio, que ya estamos aproximadamente en un mes, pero definitivamente empiezan a generarse polémicas en relación a las propuestas que vienen, a los protocolos que viene implementando el gobierno nacional. En primer lugar, digamos que para nadie es un secreto que muchas veces las condiciones de prestación del servicio de educación no son las ideales. En muchos países de Latinoamérica ocurre esta situación. El número de estudiantes en las aulas de clase es muchísimo, es muy alto y no sería fácil implementar en principio esas medidas de distanciamiento físico que establecen que es más seguro cuando estamos por lo menos a unos 2 metros de distancia, pues la infraestructura física de los colegios, incluso de muchas universidades, pues realmente no tiene las capacidades para poder responder a estos nuevos lineamientos de bioseguridad para poder retomar la normalidad en las clases. Yo considero que definitivamente es una situación que puede redundar en varias cosas. La primera, pues en mejorar muchísimo estos modelos de educación virtual que por mucho tiempo han sido como relegados y que no han sido vistos con buenos ojos. O sea, yo realmente creo que de verdad que la docencia ha sido una de las pocas actividades que no ha parado ni siquiera en esta pandemia, y muestra de ello es la posibilidad de estar haciendo este ejercicio académico tan importante. Resulta que definitivamente yo le veo muchas más fortalezas que debilidades. Definitivamente la posibilidad de estar compartiendo desde Colombia, tener la posibilidad de tener en un panel a expertos de diferentes países, poder estar interactuando de la manera que lo estamos haciendo, es muy enriquecedor y definitivamente es un plus que debería potenciarse. Considero que definitivamente esto va a implicar una revolución académica. Necesariamente todos los estados tienen que pensarse en nuevas estrategias de la educación para fortalecer no solo esa capacidad tecnológica, sino también fortalecer el componente pedagógico que es tan importante. Hay una de las principales críticas que ha tenido, por ejemplo, la implementación de la virtualidad en la educación y tiene que ver con que el profesor sigue con el modelo o el paradigma de que son 2 horas de clase y son 2 horas de clase hablando las 2 horas, como en un monólogo. O sea, sin la posibilidad de interactuar, sin la posibilidad de establecer elementos o lineamientos de pensamiento crítico, analítico. Entonces creo que definitivamente esta situación no se resolverá en el corto plazo y en segundo lugar implicará que absolutamente todos, tanto el Estado como quienes ejercemos o tenemos la posibilidad de estar en estos escenarios de educación, pues reinventemos esas estrategias. Y yo creo que la educación es uno de los sectores que puede salir muy fortalecido, contrario a lo que ocurre con otros sectores de la economía, por ejemplo. Y la siguiente pregunta era sobre el tema de las muertes y los fallos. ¿Me la puedes recordar, por favor? Sí, por supuesto, maestra. En caso de Colombia, que aumentó el virus y varias personas murieron, ¿en qué se puede mejorar o qué es lo que considera que se debe de hacer desde el punto de vista que nos acaba de dar el tema del acceso a... Bueno, yo creo que en primer lugar hay un elemento muy importante que tenemos que entender, y es que las medidas de confinamiento eran medidas que tenían por objeto reducir la velocidad de la propagación,
con un objetivo muy importante, y era que el Estado pudiese redoblar esfuerzos para tratar de establecer las mejores condiciones para afrontar la pandemia. En Colombia, digamos que las medidas de confinamiento, como fueron tan drásticas, fueron obligatorias en la primera parte donde se empezaron a presentar los primeros casos. Resulta que efectivamente esa velocidad de la propagación se redujo. ¿Qué implicó o qué efectos tuvo eso? Pues que el Estado pudo, por ejemplo, hacer una revisión de cuál sería el estado ideal de las condiciones de cuidados intensivos, que son las que más se requerirían para atender a los pacientes graves por coronavirus, y asimismo pues logró establecer que tenía unas debilidades y que tenía que tomar acciones para poder tratar de mitigar la situación cuando estuviésemos próximos al pico de la pandemia. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que ahí ya empezamos a fallar en algunas cosas, entre ellas, por ejemplo, que el conseguir los insumos médicos para fortalecer estas unidades de cuidados intensivos por la ley de oferta y de la demanda. Cuando empezó a haber mayor oferta, se incrementaron los costos. Entonces, el costo de la dotación de una unidad de cuidados intensivos empezó a duplicar o triplicar el precio de lo que valía antes de la pandemia. Y eso necesariamente implicó que con la misma cantidad de recursos no fuese posible adquirir el número de la unidad de cuidados intensivos proyectado por el gobierno. Eso por un lado. Por el otro, definitivamente en este momento, digamos que está en jaque la globalización, porque es que las actividades de comercio en el mundo están absolutamente a paso de tortuga. Entonces, si antes yo podía adquirir un producto por internet y me llegaba en una semana, ya hoy en día se puede demorar perfectamente 20 días o un mes. Entonces, todas las acciones o las actividades para poder fortalecer ese sistema de salud, pues han sido complejas. Lo segundo es que definitivamente la pandemia dejó en evidencia las condiciones tan lamentables laborales de nuestro personal sanitario. Entonces, resulta que en este tiempo lograron tomar medidas de contingencia para vincular nuevos médicos, para mirar cómo efectivamente podían fortalecer ese personal de salud en los lugares donde había déficit para la posibilidad de atención efectiva. Y ahí también tuvimos dificultades enormes porque resulta que las condiciones laborales, muchos médicos, digamos, empezaron a haber denuncias donde en las clínicas o los hospitales donde trabajaban no recibían salario hacía 7 meses, hacía 5 meses, o sea, era una situación bastante lamentable, y eso también ha incidido en que efectivamente esa capacidad hospitalaria pues no sea la que se requiere. Las amenazas al personal sanitario, que son una constante, o sea, lastimosamente no hemos entendido que ellos son las primeras personas que están afrontando esta situación, que se están exponiendo todos los días y que merecerían una consideración mayor de parte de todos los ciudadanos, y contrario a eso, entonces los estamos atacando y estamos generando unas condiciones digamos, de seguridad bastante precarias para ellos. Entonces hay muchos médicos que han renunciado a sus trabajos, hay muchos médicos que han desistido de la posibilidad digamos, de seguir atendiendo a los enfermos por estas mismas condiciones. Entonces siento que el aumento de del número de infectados en Colombia es multicausal, o sea, no se puede decir que solo sea una situación atribuible al virus, que ahí, digamos, es donde yo sí comparto que lo grave de la situación no es el virus propiamente dicho, o sea, es una enfermedad que muy probablemente un número muy alto de la población vamos a contraer, pero que definitivamente lo que es grave y lo que aumenta esas posibilidades de fallecer es la indebida atención médica, ¿no? Y esa indebida atención médica obedece a muchas circunstancias, no necesariamente que no haya una vacuna todavía, que eso también incide, ¿cierto? Pero definitivamente, digamos que el aumento de las muertes es multicausal, y pues indudablemente otro aspecto es que, por ejemplo, en Colombia, como las medidas de confinamiento mantuvieron por mucho tiempo el número de contagios muy promedio, no se aumentaba considerablemente, resulta que la gente tuvo una falsa sensación de seguridad que hizo que se relajara frente a las medidas de protección. Y los resultados de esa situación la estamos viendo en este momento, donde diario de 1.050 casos, ahora estamos reportando casi 4.000 casos diarios.
¿no? Entonces, eso tiene una incidencia bastante importante en ese tema. Sí, lastimosamente esa también es la situación de nuestro país, en mayor o menor medida en cuanto a números, pero considero, salvo la opinión de nuestros oyentes, que es una situación muy parecida. Maestra, antes de pasar a las felicitaciones, porque por ahí tenemos felicitaciones, hay una pregunta por aquí, nos dice María Carlota Vicencio, ¿usted considera que todos los países que han sido afectados por el COVID-19 han respetado los protocolos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al aplicar las medidas preventivas? Y como segunda pregunta, ¿y qué es lo que ellos han dejado de hacer para beneficio de los ciudadanos sobre su protección? Serían dos preguntas en una sola, maestra. Bueno, en relación a este tema, digamos que lo que nosotros podemos advertir es que todos los estados, en mayor o menor medida, han empezado a tener en cuenta estas recomendaciones tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué decimos que en mayor y menor medida? Porque definitivamente las mejores o mayores probabilidades de abordaje de esta problemática han, digamos, tenido una incidencia en factores o elementos como externos a las dinámicas de Estado. Entre ellos los aspectos políticos han jugado, digamos, un papel determinante en este tema. Digamos que en Colombia se han generado discusiones meramente políticas frente a cómo se aborda la pandemia, ¿no? Un primer escenario. Segundo, digamos, las dificultades económicas, porque muchas veces, digamos, eso también es como una crítica frente a muchas veces esos estándares internacionales establecen unos modelos que podrían ser ideales, pero que en la práctica implican para su ejecución pues muchísimos recursos que de pronto los estados no tienen la posibilidad, por más de que tuvieran la mejor intención, no tienen las posibilidades económicas de dar cumplimiento al pie de la letra en relación a estas recomendaciones. Digamos que en el caso, por ejemplo, de las medidas del no pago de servicios públicos, una de las primeras situaciones en las que se vio, digamos, como atado el Estado, es que no fue una decisión que pudo tomar como decir hoy ya nadie va a pagar en Colombia servicios públicos, porque resulta que los servicios públicos están en manos de particulares, es un negocio, es un servicio público, ¿cierto? Hay que pagar una nómina, hay que pagar unos gastos operacionales, y pues que no es una medida que resulte tan sencilla. Por ejemplo, el tema de, no, es que la lavada de manos es muy importante, pero resulta que nosotros en Colombia todavía tenemos regiones donde no hay acceso al agua. Entonces, miren que también hay unas situaciones que muchas veces estos estándares son aplicables en contextos normales y contextos ideales, pero en contextos tan complejos como el nuestro, realmente uno encuentra que hay estándares que no son tan de fácil cumplimiento para los estados, que obviamente no sería una excusa. Un Estado no puede, digamos, decir, ay, no, pero es que aquí dicen que tengo que garantizar acceso al agua, pero es que no, como no hay agua en La Guajira, en Colombia, entonces pues no puedo hacer nada. La respuesta es no, porque recuerden que en virtud de la obligación de respeto, hay una obligación de tomar acciones afirmativas frente a la protección del derecho. Entonces es tanto como identificar claramente cuál es la debilidad e inmediatamente establecer un plan, digamos, para poder garantizar en el mediano o en el corto plazo la posibilidad de acceso a los derechos en las condiciones en las que establecen esos estándares internacionales. Muchas gracias, maestra. Es cierto. Tenemos otra participación. El maestro José Antonio Morales nos dice, en ocasiones se abusa del derecho a la información y aunque no se esté hablando de una censura como tal, los gobiernos manejan cifras para efectos de no crear situaciones adversas, que es un poco lo que nos comentaba, en la población, en la ciudadanía. Es decir, si los números son demasiado altos, se crea una psicosis. ¿Considera que este tratamiento de la información es el adecuado o es mejor informar de las cantidades reales? Este comentario nos dice va en razón de que el subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell, ha indicado que además de las cifras oficiales, están las cifras del programa Centinela. Bueno, definitivamente, digamos que lo que nosotros advertimos frente al acceso a la información es que ya no solo es el acceso a la información, ya tiene un apellido y es la información transparente. Y indudablemente la transparencia de la información es lo que a mí me determina
digamos, la mejor efectividad de las medidas. Hay una crítica que también ha tenido muchísimo el presidente de nuestro país en relación a que él es como, o la sensación que le da a uno cuando él está haciendo las cifras oficiales, es como que si nos estuviera convenciendo de que todo lo que está haciendo está bien. O sea, como que si las cifras fueran la forma de validar de que efectivamente las medidas que ha tomado son las adecuadas. Y yo creo que la lógica no es esa. Está absolutamente claro que definitivamente el tema de los contagios es una situación que se va a seguir presentando. Es una situación que escapa a esa posibilidad del Estado en algún momento determinado. Es importante, la información transparente es absolutamente determinante. Incluso en Colombia en este momento hay mucha crítica frente a la realidad de la estadística actual, pero también frente a lo tardío o lo rápido que se tomaron ciertas medidas. Por ejemplo, miren que aquí están suspendidos totalmente los vuelos internacionales, están suspendidos los vuelos nacionales, están suspendidos los desplazamientos en transporte público intradepartamental o entre departamentos. Entonces, en este momento, todo el sector transporte, salvo el de abastecimiento, cadena de abastecimiento, está totalmente en suspenso. Entonces, digamos que saber cómo vamos a reactivar esta situación, pues depende de la certeza que yo tenga de cómo se están comportando la propagación del virus. Incluso lo que nosotros hemos advertido es que incluso ya en este momento las medidas nacionales, digamos que fueron importantes en un primer momento de afrontamiento de la pandemia, ya pierden un poquito de sentido en un segundo escenario donde la velocidad de la propagación no ha sido la misma en los diferentes departamentos. Nosotros en este momento tenemos, por ejemplo, todavía 500 municipios no COVID. Entonces, digamos que en estos municipios, pues definitivamente las medidas digamos, de confinamiento, pues serían medidas inocuas porque en este momento, como está todo el transporte suspendido con los controles que hay frente a la cadena de abastecimiento, pues sería una medida inocua, ¿cierto? Sería una medida desproporcionada. Cosa contraria, por ejemplo, en Bogotá y digamos en otros departamentos como el Atlántico, como Cauca, como Amazonas, donde la propagación en este momento está, digamos, desarrollándose de manera exponencial, pues ya las medidas de confinamiento definitivamente deberían, digamos, pensarse, ¿no? De cómo podríamos alternarlas también frente a otro tipo de medidas, pero miren que definitivamente la información transparente es la que me permite a mí empezar a tomar esas medidas diferenciales para no efectivamente empezar a tomar, digamos, decisiones desde el gobierno nacional que puedan implicar una afectación desproporcionada a los derechos en los diferentes departamentos y municipios. Entonces, esta observación que hace el doctor José Antonio Morales es muy importante porque la información transparente es la única que nos va a permitir tomar esas decisiones de manera asertiva, ¿no? Entonces, digamos que eso nos daría lugar para discutir muchísimos aspectos. No conocía lo del programa Centinela, voy a revisarlo porque me parece muy importante, porque digamos que generar como ese tipo o esa doble contabilidad, porque es la sensación que me da, pues efectivamente puede incidir justamente en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, o es grave o no es grave, o es o no es. Entonces, ¿cómo concentrar y cuál va a ser la metodología de recolección de esa información más adecuada? Muchas gracias. Sí, maestra, creo que como bien comentas, tanto usted como el maestro José Antonio, eso ha sido de los detalles que más se han observado desde el punto de vista de nuestro gobierno, esa doble información y que no se sabe qué creer en algunos casos, ¿no? Bueno, tenemos un último comentario de igual María Carlota Vicencio, nos dice, en esta pandemia se han visto afectados los derechos laborales de muchos ciudadanos y al afectar a ellos también trae consecuencia y daño económico y psicológico a las familias de ellos, porque son su sustento económico. ¿Qué medidas piensa usted que debieron tomar las autoridades competentes para frenar el despido injustificado de cada uno de los que fueron afectados, ya que también es violencia contra sus derechos humanos? Bueno, yo creo que el tema laboral empieza a ser un tema muy sensible en el marco de la pandemia.
porque digamos que lo que nos deja ver la forma en que se han desarrollado, por ejemplo, estos despidos o la forma en que se han venido implementando, por ejemplo, las suspensiones de los contratos o la disminución de los salarios. Incluso sonó en un momento determinado una propuesta, por ejemplo, de parte de los gremios comerciales de reducir el valor del salario mínimo en Colombia para poder garantizar que pudieran mantenerse más personas en sus trabajos. Medida a todas luces que es una medida absolutamente lesiva a los derechos laborales, teniendo en cuenta que nuestro salario mínimo es un salario que puede estar rondando como los 180 o 190 dólares, más o menos mensuales. Entonces, realmente es muy complejo. Creo que definitivamente lo que deja ver es que nuestras normas laborales eran normas laborales que no son tan garantistas y que en tiempos de normalidad no se notaba mucho, pero que ahora definitivamente dejan en evidencia, digamos, los graves problemas que estamos afrontando en estas garantías. Y máxime cuando de alguna u otra manera en Colombia el tema del aumento, a propósito de la pregunta que nos hicieron también anteriormente, el aumento del número de contagios se dio claramente porque existe un número muy alto de personas que están en la informalidad en el trabajo. Son personas que viven del día a día, son personas, o sea, realmente, o sea, como que la excepción a la regla, a las normas generales de confinamiento, son las personas que han podido estar desde la normalidad en sus trabajos, en sus casas, donde no se han visto afectadas en su trabajo, donde siguen recibiendo su salario, pero la regla general es que estas normas de confinamiento han implicado una afectación, digamos, de los derechos laborales, no, digamos, no solo de las personas que están vinculadas mediante contrato de trabajo, porque todas estas medidas de despido, todas estas medidas de suspensión de los contratos están posibilitadas dentro de nuestro ordenamiento jurídico. O sea, no son medidas, digamos que, ay, suspendamos así, ¿por qué no? No, la legislación lo permite. La legislación establece claramente unas causales en las cuales yo puedo haber terminado mi contrato sin justa causa, el contrato sin justa causa, por fuerza mayor, efectivamente, o sea, es algo que posibilita el ordenamiento jurídico. Entonces creo que lo más importante es tener en cuenta que no es tomar medidas como pañitos de agua tibia, porque por ejemplo aquí en Colombia lo que hizo el gobierno fue establecer como unos subsidios al pago de nóminas. En unos casos. En otros, digamos que la alternativa que se le dio a los empresarios era la concesión de créditos para el pago de las nóminas a muy bajos intereses, pero que realmente son medidas que sirven como pañito de agua tibia por el momento para tratar de solucionar el tema por un mes o por 2 meses, pero que no están pensadas para superar esa situación o para mitigar el impacto al derecho al trabajo. En 4 meses o 5 meses una empresa en las mismas circunstancias es imposible. Y yo creo que también hay que tener en cuenta que los empresarios tampoco están obligados a lo imposible. Muchas veces también se les ve solamente como los villanos de la película, pero realmente, digamos, poniéndonos en perspectiva de que yo tuviera mi empresa y tuviese que mantener una nómina 6 meses sin recibir un solo salario y supeditándome a que la única posibilidad que me dan es la de asumir un crédito a bajo costo para seguir pagando la nómina, pues es que eso no es lógico, ¿no? Entonces creo que el tema o el trasfondo del asunto es que definitivamente, así como yo les mencioné en el tema de educación, que esto va a implicar una transformación o una ruptura, un nuevo paradigma en materia de educación, necesariamente tiene que generarse una dinámica distinta de garantía de los derechos laborales. Indudablemente las condiciones de trabajo no volverán a ser como antes, o sea, digamos que la normalidad que nosotros conocíamos ya no será, y muy probablemente las empresas empiecen a utilizar estos temas del teletrabajo como una forma, como una opción incluso de reducir costos operativos. Entonces ya el comercio o el arriendo de grandes lugares o de grandes locales para poder ir a desempeñar mi labor de trabajo no será necesaria. Se generará una crisis muy seguramente en el sector comercio, ¿cierto? En el sector comercial de arrendamiento, en el sector comercial, porque muchos empleadores, muchas empresas optarán por seguir en el tema de la virtualidad.
Entonces, ¿cómo garantizar esas nuevas condiciones laborales a las personas que nos estamos dedicando a nuestras profesiones o oficios desde nuestros hogares? Porque también hay una afectación a la salud mental, porque hay una afectación, digamos, es muy difícil, y una de las cosas que más me costó recién empezando la pandemia fue justamente adaptarme a que tengo que buscar dentro de mi propia casa espacios para tener mi espacio social, mi espacio familiar, mi espacio personal y mi espacio de trabajo. Entonces yo los primeros días estaba conectada a las 24 horas del día, respondía a dudas a las 10, 11 de la noche, y ya me tocó empezar a establecer unos límites para poder desempeñar ese oficio, ¿no? Entonces, definitivamente lo que se viene y lo que definitivamente uno esperaría de los diferentes estados son reformas estructurales que tanto se necesitaban. Una reforma estructural en el tema del sector salud, una reforma estructural en el sistema de educación, una reforma estructural en el tema de acceso a servicios públicos, una reforma estructural frente a los derechos laborales. Muchas gracias, maestra Carolina. Es cierto, sumamente identificada con lo que comenta, ¿no? La forma en la que nos hemos tenido que ir adaptando a estas formas de trabajo y a esta nueva modalidad desde casa, ¿no? Bueno, creo que le mandan felicitaciones desde Comalcalco, Tabasco, que es uno de los municipios de aquí de nuestro estado. También por ahí le felicita uno de nuestros doctores de excelencia, que es el maestro o el doctor Rubén Uriel. Por aquí también tenemos su participación. Y también le felicitan desde Bucaramanga. Tengo acá Colombia. Colombia. Así es, de Colombia. Por aquí también le mandan saludos y le agradecen mucho por la ponencia que nos acaba usted de disertar. Igual le felicita Héctor García, le mandan saludos desde Tabasco, desde Puebla, nuestro querido doctor Rubén Alberto Curiel Tejeda. Muchísimas gracias, doctor, por sus comentarios. De parte de una servidora completamente identificada con lo que usted menciona, pude tomar por ahí detalles de algunos temas que considero son primordiales para trabajar desde la academia, como es el lenguaje y difusión para ciertos grupos en desventaja, que nos mencionaba usted, el acceso al Internet, que en algún momento se manifestó como un derecho fundamental y que considero que antes de la pandemia fue algo que se fue quedando en el olvido, que en un principio se vio como un boom y después fue como que tomando ya una aparente normalidad, considerando que en todas las partes del país, en este caso México y como usted nos mencionaba en Colombia, era ya una normalidad, ¿no? Igual ese mínimo vital, que ha sido motivo de discusión ahora también en nuestra Suprema Corte de Justicia aquí en el país. También me resonó mucho lo que mencionaba de la situación laboral que están viviendo ahorita el personal de salud, médicas y médicos, enfermeras, enfermeros y todos aquellos que pertenecen al sistema de salud de cualquier parte del mundo, considero se han visto sumamente afectados y creo que después de esta pandemia van a empezar a formar parte también de cierto grupo, quizás no vulnerable, quizás a lo mejor vulnerado, no lo sé, habría que hacer ese análisis en ese sentido, pero que también ha sido uno de los detalles que ahora se han visibilizado, ¿no? Y que mucho hemos platicado de los temas que se visibilizan cuando vivimos este tipo de situaciones en cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias, maestra Carolina Rodríguez. Esperamos que no sea la última vez que la tengamos. Ojalá y en algún momento podamos tenerle ya de manera presencial en nuestro país y en específico en nuestro estado, aquí en Tabasco, en nuestra casa de estudios, el Instituto Universitario de Yucatán y así también en el Tribunal Electoral del estado de Tabasco. Les extendemos una cordial invitación a participar el día de mañana en punto de las 11 horas, hora México, con el tema el rol del sistema interamericano frente a la pandemia en Perú.